Vamos a revisar a esta hora algunos focos de preocupación en cuanto a las condiciones laborales en América Latina, sobre todo. Este jueves en México, José Luis Beato, presidente de la Confederación Patronal de la República, Corpamex, denunció que el estrés laboral afecta al 75% de los trabajadores allí, en México. El empresario afirmó que las principales causas son el exceso o la escasez de trabajo, horarios estrictos o inflexibles, la inseguridad laboral y el bajo nivel de los salarios. A este panorama se le suma el estudio realizado por la agencia OCC Mundial, que revela que al menos 7 de cada 10 trabajadores han puesto en riesgo su salud debido a sus empleos, pues el 30% de ellos no tienen acceso a servicios médicos en el lugar donde laboran. En Argentina la preocupación es por los despidos que se han dado en este nuevo gobierno. Centrales sindicales se han reunido en repetidas ocasiones para rechazar las políticas del presidente Mauricio Macri. Un informe del Centro de Economía Política Argentina reveló que hubo 141.542 destituciones entre los meses de diciembre y marzo, de los cuales 56,84% corresponden al sector privado y 43,16% al sector público. Vamos a Chile. Los índices de desempleo se han ido incrementando y se ha deteriorado, en este caso, la seguridad laboral. El Instituto Nacional de Estadística afirmó que la tasa de personas sin empleo subió desde 5,9% hasta 6,3% en el primer trimestre del año 2016. En Washington, D.C. nos acompaña Verónica Alaimo, especialista senior de la División de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo. Gracias por acompañarnos. Una buena tarde. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Un placer. Lo primero, y quedémonos en América y sobre todo en América Latina, ¿los trabajadores han perdido espacios, beneficios, condiciones justas para trabajar? Bueno, más bien que perdido, no han logrado ganar todavía, ¿no? Digamos, si bien se han logrado muchos logros y idealmente existen regulaciones que permitirían el trabajo de 8 horas, vacaciones pagas, licencias por enfermedad, por maternidad, la realidad es que más de la mitad de los trabajadores hoy no tienen esos beneficios. En realidad el 55% de esos trabajadores son lo que nosotros llamamos informales, que quiere decir que no cotizan a la seguridad social y que carecen de todos esos beneficios. Y adicionalmente lo que también existe es un problema de gran rotación laboral, ¿no? Más o menos calculamos que en un año 1/3 de los trabajadores va a cambiar de trabajo y ese cambio no va a ser para mejor, no va a ser ni un trabajo con mejores beneficios ni con mejores salarios. Entonces tiene que ver un poco con la inestabilidad laboral que también usted mencionaba en los reclamos de algunos de los grupos trabajadores, ¿no? Señora Alaimo, quería preguntarle, ¿eso quiere decir que entonces podemos decir que se incrementó la informalidad en la región? No, en realidad no, en realidad ha ido mejorando, pero muy lentamente. La realidad es que tuvimos unos años económicos buenos, de crecimiento bueno al principio de la década de este siglo, y ese crecimiento económico no fue aprovechado como debería haber sido para generar mejores condiciones laborales para los trabajadores. Se ha ido reduciendo muy poquito la informalidad, sobre todo en algunos países como Brasil, que bueno, al ser un país con mucha población, cambia el promedio a veces un poco de la región, ¿no? En Argentina un poco también. Pero la realidad es que el crecimiento es muy lento cuando había oportunidades de formalizar, cuando las economías crecían. En este momento estamos en un panorama en el que las economías parece que no van a crecer. Las ganancias que había por precios de commodities se han bajado, hay un parate económico en general en la región, incluso en el mundo. Y entonces la situación está más compleja, digamos. No aprovechamos una buena etapa para avanzar y ahora nos encontramos con otro tipo de desafíos. Voy a pedirle, señora Alaimo, que veamos el caso de Venezuela. En Venezuela los trabajadores y dirigentes sindicales se manifestaron hoy en contra de un aumento de 30% del salario mínimo decretado por el gobierno de Nicolás Maduro. Pues los trabajadores aseguran que el incremento es insuficiente para enfrentar los más sombríos pronósticos sobre el repunte de la inflación en el país. La noticia con Carmen Andrea Rengifo, nuestra periodista en Caracas. Carmen.
Hola, buenas tardes. Un saludo para todos los televidentes. Hoy, el Día del Trabajador, los sindicalistas de este país rechazaron el aumento del 30% decretado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro del salario mínimo. Aseguran que eso no alcanza por el alto costo de la vida que todos los días consume los sueldos. También le dijeron al presidente Nicolás Maduro que van a continuar firmando porque el revocatorio va, aunque el mandatario venezolano aseguró en las últimas horas que este instrumento para sacarlo no era obligatorio y que él va a continuar en la presidencia. En Venezuela, los dirigentes sindicales aseguran que el gobierno obrero de Nicolás Maduro cada día lo lleva a la miseria. El aumento que acaba de dar el gobierno del 30% de salario mínimo, que no es ningún aumento, es una simple compensación por la brutal inflación que existe en Venezuela. El mandatario venezolano decretó un aumento del 30% en el salario mínimo. Y aunque parece una alza llamativa, lo cierto es que la inflación está prevista en 500% para el 2016. Es un aumento, como dice la consigna, un aumento de hambre. Eso no está ajustado a la realidad que hoy atravesamos todos los venezolanos y venezolanas de este país. El incremento de sueldo representa 516 bolívares diarios en un país donde tomarse un café cuesta 300 bolívares. Señor Maduro, vemos que usted no está en Venezuela, vemos que usted está en otro planeta. En Venezuela, señor Maduro, una empanada cuesta 300 bolívares. La escasez y el alto costo de la vida cada día suman más pobres. Que se está viviendo del hambre, de la miseria, de lo que se está viviendo la inseguridad, de lo que se está viviendo del reto de todos los días está engañando a la gente. Venezuela conmemora el Día del Trabajador en medio de la parálisis del sector oficial. Solo se trabaja 2 días por racionamiento y con una cifra de desempleo de cerca del 7%. Además, un alto porcentaje de los ciudadanos vive en la informalidad. Hay gente aguantando hambre, otros solo comen una comida al día y son muchas las empresas cerradas por la falta de insumos. En medio de la situación crítica, el Papa Francisco envió una carta personal al mandatario en la que hace un llamado por la grave crisis que atraviesa el país y le pide atención. Se realiza hasta ahora la auditoría de todas las firmas que fueron recogidas en todo el territorio venezolano para activar el 1% del referendo revocatorio, llevarlas al Consejo Nacional Electoral. Todavía no está definido si se hará la entrega el día de mañana o el próximo martes. Recordemos que en Venezuela el sector oficial solamente trabaja 2 días, aunque la oposición había dicho que el 2 de mayo estaría entonces entregando estas rúbricas. Información en Caracas. Muy buenas tardes. Carmen, gracias por toda la información. Son las 4:53 de la tarde en Caracas. Seguimos en Venezuela. Nicolás Maduro recibió también la movilización de trabajadores que recorrió varias calles de la capital venezolana. Desde el Palacio de Miraflores, que es la sede del gobierno, Maduro afirmó que él defiende al trabajador, a los pensionados y el contrato colectivo e hizo mención a este aumento del 30% del salario mínimo, el segundo incremento en lo que va de 2016. El mandatario afirmó que ha venido desarrollando una estrategia para proteger el empleo, la estabilidad y para defender el salario mínimo cada 3 meses. Que pare una planta, una industria o una fábrica será castigado con la ley y planta parada, planta tomada por la clase obrera. Pero el que quiera parar una planta por sabotaje, después que se embolsilló no sé cuántos miles de millones de dólares, lo que puede terminar, caballero, es en Canadá, detrás de los barrotes, en Canao. Más allá, palabras de Nicolás Maduro desde la sede del gobierno, más allá de un beneficio para los trabajadores, de un anuncio importante que pudiera satisfacer las necesidades de la masa laboral, de la fuerza laboral venezolana, Nicolás Maduro respondió una vez más con amenazas. Todo indica que sería contra Lorenzo Mendoza, que es el presidente de la principal empresa productora de alimentos del país, la empresa Polar, que está padeciendo la crisis producto del mal manejo o de las malas políticas o desacertadas políticas, como dice el gremio empresarial en Venezuela, de la llamada Revolución Bolivariana. Pero sus palabras no se quedaron ahí nada más. Nicolás Maduro también hizo un llamado público a la rebelión y a una huelga general indefinida en caso de que se viera obligado a abandonar el poder. Si la oligarquía algún día hiciera algo contra mí y lograra tomar este palacio por una vía o por otra, yo les ordeno a ustedes,
hombres y mujeres de la clase obrera declararse en rebelión y decretar una huelga general indefinida hasta obtener la victoria frente a la oligarquía. Verónica Alaimo, especialista senior de la División de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo, sigue con nosotros desde la capital de los Estados Unidos. Vemos allí claramente un enfrentamiento entre el sector de los trabajadores, el gobierno, esa política de la llamada revolución bolivariana: si no estás conmigo, no te beneficio, no te protejo, y además en medio de un panorama donde pues el venezolano no ve futuro cuando hablamos de una inflación que podría sobrepasar los 500 puntos porcentuales o el 500%, como dicen algunos especialistas en materia económica en Venezuela. Viendo esta situación, ¿cómo evalúa el Banco Interamericano de Desarrollo, su división, la situación de Venezuela, buscando quizás alguna salida que pueda satisfacer la necesidad del trabajador venezolano, que cada vez depende más del sector público, precisamente producto de esa política de expropiación, de persecución al sector privado? Quisiera saber si fue un error de la llamada revolución bolivariana acorralar al sector privado. Bueno, nosotros en el banco lo que apuntamos es a la productividad, justamente, y a crear valor, ¿no? Entonces, que el tema no sea solo repartir una torta que ya está definida y cómo se reparte entre trabajadores, empleadores, sino hacer la torta más grande para que haya más para todos. En el caso de Venezuela se mezclan justamente, como usted lo está diciendo, hay un montón de políticas que van más allá del mercado laboral, ¿no? Está la política monetaria, la política fiscal y otras políticas, la política industrial. Hay un montón de cosas que se conjugan. Nosotros nos enfocamos en el lado del mercado laboral y lo que abogamos es por aumentar la productividad de los trabajadores, que si se invierte en capacitación, en formación laboral, si crece la productividad de los trabajadores, va a crecer la productividad de las empresas y de los países. Entonces, claramente, la situación en Venezuela es un poco complicada en ese sentido, pero en general nuestra visión es esa, ¿no? Sí, por ejemplo, un dato interesante, ni siquiera hay muchos datos, pero de los países en los que tenemos datos, en nuestra región solo el 8% de los trabajadores recibe algún tipo de capacitación en su vida, mientras que, por ejemplo, en países de la OECD, de Europa y otros países avanzados, el 50% de los trabajadores recibe algún tipo de capacitación cada año. Entonces, es un esquema diferente, donde se piensa en invertir en la persona, que esa persona crezca profesionalmente, que haga producir más y que haga generar más valor. Y de esa manera los salarios también crecen porque crece el valor que se genera. Señora Alaimo, para usted, ¿dónde está el mayor foco de preocupación en cuanto a eso que usted decía? La atención al trabajador, el desarrollo y beneficios para que un trabajador pueda desarrollar su vida y, por supuesto, la de su familia. Y sí, justamente radica en eso, ¿no? Encontrar políticas públicas que apoyen a los trabajadores y también a las empresas a invertir en capital humano y a invertir en crecer, digamos. Entonces, primero, nosotros lo miramos como una trayectoria para las personas. Lo primero que uno quiere es que un joven consiga un buen primer trabajo. Si un joven consiga un buen primer trabajo, ya empieza una senda ascendente y de ahí va a ir mejorando. Entonces, ¿cómo acompañamos a los trabajadores para que vayan desarrollándose y para que cada cambio de trabajo sea hacia un puesto de trabajo menor? Y que si por alguna razón pierden su trabajo o deben salir del mercado laboral por una enfermedad, por maternidad, por lo que sea, tengan herramientas para volver a insertarse en un buen trabajo. Nosotros en la región tenemos algunas cosas. Hay servicios de empleo, hay institutos nacionales de capacitación, pero no se relacionan, no se vinculan con el sector privado y no estimulan entonces inversión adecuada. A veces también es falta de información. Yo soy una persona desempleada y no sé en qué me convendría estudiar o qué curso podría hacer que me permitiera llegar a un empleo en el que me paguen un buen salario, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son políticas que los gobiernos podrían hacer para tratar de mejorar la situación de los trabajadores. Pero nunca vemos, señora Alaimo, una fuerza laboral que salga el 1 de mayo a agradecer, a compartir, sino siempre está el reclamo presente y sobre todo en América Latina.
Y sí, bueno, vivimos una situación compleja y mucho tiene que ver con lo que digo, la productividad. No se invierte, no hay suficiente productividad y entonces las condiciones laborales no son las ideales. Bien, quiero agradecer a Verónica Alaimo, especialista senior de la División de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo, por compartir estos minutos aquí con nosotros en la tarde, fin de semana de NTN 24. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Una buena tarde, hasta la próxima.